Plaza Dili, Dallas. Yo sinceramente creo que lo que nosotros hemos hecho en el pasado como nación es un reflejo del tipo de gente que somos. Y me siento obligado a ayudar a aclarar las cosas para que se sepa quiénes somos y cuáles son nuestros puntos débiles. Así nosotros mismos podremos purgar nuestros males y volver a ser una gran nación. No quiero vivir como una mendiga de la justicia. Y no creo que eso le quede bien a Estados Unidos. Todas las mentiras que se me han dicho a mí y a otras personas son una muy mala base para nuestra sociedad, ya que nada que se base en la mentira puede durar. No quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en un país en el que se miente a las personas o en el que se ocultan cosas. El pueblo estadounidense puede manejar la verdad. Siempre ha sido así desde que nacimos como nación. Lo único que necesitamos es la verdad, así que dejemos ya los pleitos. La verdad os hará libres. La mayoría de los estadounidenses cree que se ha ocultado la verdad que rodea al asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Marina Oswald está convencida de que su difunto esposo, Lee Harvey, no participó en el asesinato. Creo que él era absolutamente inocente del asesinato del presidente Kennedy o del oficial Tippit. Quisiera que las autoridades competentes que lo acusan mostraran al mundo alguna prueba absoluta, no una prueba parcial, sino una evidencia total. Y después de analizarla, determinaran si van a considerarlo culpable o inocente. Yo sé que él es inocente, pero el hecho de que nadie conozca la verdad terminará por destruir a este país. Es probable que no me crean, pero digo la verdad. En Beverly Hills vive un antiguo miembro del que en 1970 fuera el Comité del Senado para la Investigación de Asesinatos. Aquella fue la segunda gran investigación que se hizo sobre el crimen de Kennedy. Él renunció junto a los otros miembros cuando vio impedidos sus esfuerzos por conocer la verdad. El abogado y antiguo alcalde de Beverly Hills, Bob Tannenbaum. Las agencias de inteligencia, es decir, el FBI y la CIA, veían al comité como un enemigo. Ellos nunca nos daban la información que necesitábamos y nos hicieron muy difícil obtener cualquier dato. El material que nos dieron estaba severamente alterado, es decir, había documentos borrados. Nosotros solo queríamos los documentos tal y como los habían redactado los investigadores. Eso era lo que normalmente se hacía en el curso de cualquier investigación. Teníamos la intención de dirigirnos hacia donde nos llevaran los hechos y de informar al respecto. Como dije antes, si esos hechos señalaban que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy y lo hizo en solitario, eso es lo que habríamos dicho. Si los hechos señalaban que quienes habían matado al presidente eran otros y no Lee Harvey Oswald, lo habríamos dicho igualmente. ¿Cómo nos frustraron? Ellos no se mostraron interesados en citar a personas clave para la investigación. Había que citar a personas que mentían al comité, que estaban dentro del gobierno y que no estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Despreciarlos o bien acusarlos de perjurio, cosa que requería una votación dentro del comité, una votación en la Cámara de Representantes y una solicitud a la oficina del ministro de Justicia de los Estados Unidos. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer eso porque en realidad no estaban preparados para conocer la verdad y mucho menos para darla a conocer al público. Así, el gobierno afirmó que el caso estaba cerrado. La búsqueda de la verdad quedó en manos de individuos particulares y esa búsqueda sería un largo y arduo viaje por un paisaje inhóspito. Uno de aquellos peregrinos está ahora revelando información, antes oculta, valiéndose de la más avanzada tecnología en computación. Tom Wilson pasó 30 años con la compañía US Steel desarrollando sus técnicas de procesamiento de imágenes a fin de revelar cualquier imperfección en el servicio de sus productos. Las Cortes Federales han aceptado su método experto para hallar evidencias en casos de asesinato en los que ha habido heridas de bala. En 1988, Wilson comenzó a aplicar esa experiencia a algunas imágenes del asesinato de Kennedy. Cuando se ve una imagen se ven 30 tonalidades diferentes de gris, pero esta máquina capta el mismo color en 256 tonalidades. A medida que se van revelando las diferentes capas de la fotografía, como si esta fuera una cebolla, cada capa revela al ojo humano alguna información que está contenida en las diversas capas.
Cada capa o combinación de ellas nos dará como resultado algo que está contenido ahí dentro, pero que antes no había sido captado por el ojo humano. No creo que nadie haya usado antes este equipo para observar las imágenes del asesinato de Kennedy. Si lo hubieran hecho, dado el nivel de experticia que sé que ha tenido nuestro gobierno en el pasado a lo largo de muchos años, hubieran llegado a la misma conclusión que yo. Desde que llegué a mi conclusión, esta ha sido una increíble carga para mí, porque sé que el presidente Kennedy fue asesinado por alguien dentro del gobierno y que hubo una conspiración. El problema ha sido que al tratar de dar a conocer la verdad sobre el asesinato del presidente Kennedy y de llevar información científica y técnica al público, he hallado barreras por doquier. He probado con los medios, he probado con el gobierno, he probado en todos los lugares que he podido, y nadie ha querido comprobar la evidencia. Utilizando técnicas de procesamiento de imágenes que ni se soñaban cuando Zapruder filmó el asesinato, Tom ha descubierto información extraordinaria que estaba oculta en la horrible filmación. A medida que nos adentramos en el cerebro, vamos observando todo el daño que ha provocado la herida en la parte posterior. El daño va desde el tope del cráneo hasta el lugar por donde salió el proyectil, también ubicado en la cabeza. Como pueden ver, esta es el área del cuero cabelludo, y aquí vemos el daño que se ha hecho al cráneo, el área que afectó la bala disparada desde el frente. Ahora podemos incluso profundizar más y ver el cerebro. Antes de salir, la bala atravesó el cerebro. Aquí vemos su recorrido. Es imposible que Lee Harvey Oswald haya disparado la bala mortal que mató a nuestro presidente. La capacidad de Tom Wilson para extraer información oculta de la película donde se filmó el asesinato está basada en principios científicos bien fundamentados. Esto es fotónica, es la ciencia absoluta de la medición de la luz. Lo que he hallado en estas fotografías y lo que la computadora mide en base a datos matemáticos exactos puede ser reproducido sin problemas. Los disparos del hombre vestido de agente de policía desde una pequeña loma de césped fueron revelados por primera vez en la imagen de Mary Moorman, aparecida en 1988 en Los asesinos de Kennedy. El trabajo inicial de Tom confirmó la presencia de aquel sujeto. La película de Zapruder me permitió acercarme para ver mejor la herida de la cabeza. Las fotografías de la autopsia me permitieron verificar que había inconsistencias internas. Y la prístina fotografía de Mary Moorman me permitió medir la herida ópticamente sin procesamiento de imagen. A medida que nos acercamos a la herida, es decir, a medida que la vamos ampliando, vemos mejor los píxeles de la imagen, que son estos pequeños puntos o cuadrados de luz. Ahora bien, si no hubiera herida alguna en la parte trasera de la cabeza del presidente Kennedy, todos los cuadrados tendrían un valor reflexivo básico, es decir, serían del tono básico de gris que concordara con el color del cabello del presidente. En todos los años de experiencia que llevo con este método, he visto que cuando hay un área cóncava o convexa deformando la imagen, hay una herida. De eso no puede caber ni la menor duda. No cabe duda de que el color se va haciendo más oscuro en esta área, y es porque hay un agujero muy profundo en la cabeza del presidente. La herida que marca la entrada de la bala fue la primera, y está en el lado derecho frontal de la cabeza. Luego la misma bala salió por la parte posterior.
En lugar de tratar de encontrar francotiradores y hombres armados dentro de la fotografía, decidí concentrarme en la enorme herida que tenía el presidente Kennedy en la parte posterior de su cabeza. Este esfuerzo me permitió construir un molde de la herida, usar los datos que de ella se desprendían y tratar de trazar el recorrido de la bala hasta el hombre que la disparó. Este es el molde que construí en base a los datos obtenidos de la prístina fotografía de Mary Moorman. Hice 8 escaneos verticales, 1, 2, etc., hasta abajo, y luego hice 750 escaneos horizontales, lo cual me permitió obtener 6.000 datos matemáticos que pude convertir en un modelo tridimensional. Pude producir una réplica exacta, no a escala por supuesto, pero aún así era una réplica exacta de la herida del presidente. Como ven, esto me permitió mostrar la enorme cantidad de masa que salió volando por el aire cuando la bala entró por la sien derecha. Al penetrar la cabeza, la bala la partió en 2 pedazos. Aquí está el trozo derecho y aquí el trozo izquierdo. Esta información me permitió determinar que toda la masa voló hacia arriba y que la bala que causó la herida entró por debajo. Habiendo recogido extensos datos matemáticos de las imágenes del crimen, Tom se dirigió por primera vez a la Plaza Dilley. Allí hizo mediciones precisas y las correlacionó con los datos fotográficos. Los resultados no fueron los que él había anticipado. Cuando fui a medir las coordenadas que había establecido por computadora, no a mano, nunca pude ubicar al presidente Kennedy en el lugar donde la película de Zapruder decía que estaba a las 3:13 minutos. En ese momento, el hombre vestido de policía debía estar disparando, pero la trayectoria de la bala de este hombre no alcanzaba al presidente bajo esas coordenadas. Luego coloqué al presidente casi 2 metros más adelante en la vía, donde la bala del hombre vestido de policía pudiera, hipotéticamente, alcanzarlo. Entonces pareció que Mary Moorman estaba en el lugar equivocado, que el señor Zapruder no encajaba, que la cerca quedaba en el lugar equivocado. No encajaba ninguna de las piezas, así que tuve que regresar a Dallas y hacer más pruebas, y lo que averigüé fue algo que se me había escapado al mirar la fotografía. La herida temporal derecha del presidente Kennedy se encuentra en un ángulo así. Es decir, que quien disparó debió hacerlo desde el suelo. Así que me dije, Tom, si la bala viene de abajo, ¿cómo es posible esto? Yo nunca había tratado de determinar de dónde venía la bala, solo sabía lo que le había hecho a la cabeza del presidente. Aquello me dejó completamente perplejo, pero ya llegué al final de mi misión. El presidente Kennedy fue asesinado por un hombre que disparó un proyectil desde un escondite que estaba debajo de una acera en el Dealey Plaza. No me cabe ni la menor duda de que el disparo a la cabeza salió exactamente de allí. Jack Brasil, un experto investigador del asesinato, cree que no es disparatada la teoría del francotirador que disparó a Kennedy desde una alcantarilla. En 1992 puso a prueba sus ideas con un entrenado equipo militar. Exploraron el mundo subterráneo de la Plaza Dilley. Después de analizar e investigar cuidadosamente el Dealey Plaza durante años, creo que los únicos 2 lugares donde pudo haberse escondido el asesino que disparó contra la limusina del presidente son la alcantarilla en la que me encuentro parado ahora y el desagüe que se encuentra justo detrás de la cerca que está al lado del pasadizo subterráneo triple. Esos son los únicos 2 lugares donde pudo haberse escondido el asesino para disparar contra la limusina y después escapar. En nuestro primer viaje tardamos 53 o 54 minutos. Tuvimos que detenernos, investigar, hablar por los transmisores portátiles y hacer 2 pausas para el café. La segunda vez tardamos 42 minutos y la tercera 32. La cuarta vez tardamos 23 minutos.
Así podemos estar seguros de que el asesino tardó entre 20 y 30 minutos en escapar de la alcantarilla en el Dealey Plaza. Este se conecta con una alcantarilla en el centro de la calle Main, que es fácilmente accesible. De modo que al asesino debió resultarle muy fácil disparar contra el presidente y luego usar esta ruta de escape que lleva directamente al río Trinity.